Y alrededor de varios países que me ha tocado conocer y vivir, he sentido que hasta líderes políticos de otras regiones han hasta cierto punto menospreciado Uruguay, como podría haber pasado con el caso de Peña Nieto, que dijo que era la República Oriental del Paraguay. Me interesaría saber cuál es su opinión y su postura de ciertos líderes políticos y no completamente líderes cuando menosprecian Uruguay y cuál sería su reacción ante este tipo de situaciones, ¿no? Que sé que somos un país muy chiquito, pero tenemos lo nuestro y siento que para quedar bien políticamente, siento que sí, ¿no? Que, no sé, me gustaría saber su reacción ante este tipo de acciones. Yo voy a contestar una parte de esta pregunta, la otra le voy a pedir al canciller que lo haga. Efectivamente, ayer el presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, en la parte de exposición a la prensa, en algún momento no dijo República Oriental de Paraguay, dijo el Paraguay, el presidente de Paraguay. Pero yo les quiero pedir a ustedes un minuto de reflexión. Créanme que no es nada fácil ponerse frente a un micrófono para hablarle a la gente, para hablarle a la prensa, para hablarle a la población, ¿no? Y pueden existir estos errores. Yo lo decía, estamos codificados para equivocarnos. No es la primera vez que sucede. En una oportunidad, un presidente francés, cuando yo era intendente de Montevideo, visitó Uruguay, no voy a dar el nombre, y dijo en una recepción al mediodía en la embajada, en el domicilio del embajador francés en Montevideo, que este querido pueblo paraguayo y este Paraguay querido y el Paraguay, y lo repitió 2 o 3 veces. Y sí, son errores que se cometen. Quizás yo también he cometido errores, quizás no he cometido. Así que yo quiero quebrar una lanza por el presidente de México, que realmente nos trató excepcionalmente bien, que tuvo enormes palabras de elogio para nuestro país, que ha tratado en este ida y vuelta, con esta visita, de ayudar al Uruguay en lo más posible, y que pensemos que fue un error circunstancial que no era para menospreciar al Uruguay, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo digo realmente con la más absoluta seguridad. Es un traspiés que se comete y que es como en el jugador de fútbol, ¿verdad? El que juega en el medio del campo puede cometer 30 errores que no va a pasar nada. Ahora, el golero puede atajar todas las pelotas, pero se le va una al arco y es gol. Y esto creo que es lo que pasó con el presidente Peña Nieto, ¿no? Porque realmente demostró un gran afecto por el Uruguay, un gran afecto. Así que yo no lo quiero disculpar, porque no me corresponde, pero sí quiero que ustedes piensen un poquito en esta situación, que creo que esta lectura que hago es la correcta. Pero al otro punto que tú planteabas le pediría al señor canciller. Bueno, muchas gracias. También buenas tardes para todos. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Y yo siento que el Uruguay es un país enormemente respetado. Y es enormemente respetado no desde ahora, sino que es el conjunto de esfuerzos de muchas generaciones de uruguayos que hicieron del Uruguay lo que hoy es el Uruguay. Un país que se distingue nítidamente del resto del contexto latinoamericano. El presidente dio cifras y datos que explican por sí solo cuál es la importancia de nuestro país, cómo nos miran con respeto. Hoy, cuando recorríamos el Palacio Chapultepec, el Castillo Chapultepec, alguien desde allá arriba le dijo al presidente que lo reconoció: presidente, yo admiro mucho a su país, creo que era un brasileño, yo admiro mucho a su país y respeto mucho a su país, por el Estado de Derecho, por la democracia, por las garantías individuales, por la no intervención, por la solución pacífica de las controversias. El Uruguay hoy está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta fin de año. Y ahí no hemos recogido más que elogios por esa posición mesurada
que tienen que tener los países que están en el Consejo de Seguridad precisamente para salvaguardar la paz mundial. Y la verdad es que yo me he sentido orgulloso de haberme sentado en el Consejo de Seguridad, haberle podido decir a las grandes potencias del mundo con la autoridad que tiene el Uruguay, que los conflictos que hay hoy en el mundo y la venta de armas y el trasiego de armas, la responsabilidad es de los 5 grandes países que tienen el derecho a veto. Se los dije allí, tuvieron que asentir, creer que era asentir y naturalmente reconocer ese factor, y eso lo pueden hacer solo algunos países, y el Uruguay lo hace. De manera que yo creo que lejos de que el Uruguay sea un país menospreciado, todo lo contrario, el Uruguay es un país absoluta y totalmente respetado en el concierto internacional. Yo quisiera agregar algo al respecto y demostrar con hechos que hablan por sí solos, cómo algunas aseveraciones son absolutamente falsas en cuanto a la sumisión de este gobierno a potencias extranjeras o al imperio. Estados Unidos quiso introducir para discutir